Recibí una lectura hace pocos minutos, porque es una lectura que vamos a trabajar al interior de la clase. Nosotros hasta el momento tenemos una lectura que básicamente quisiera como introducir un poco como al autor de esta lectura, dado que muchas veces al momento de plantear, digamos que nuestras reflexiones, plantear nuestras posiciones, muchas veces lo hacemos basándonos en evidencia que está errada, ¿bien? Entonces, quiero casi que fortalecer mucho más la perspectiva del discurso de la ciencia en particular y por lo tanto, buenos días, y por lo tanto entonces vamos a encontrarnos entre nosotros en lo mismo que hicimos la sesión anterior. Vamos a trabajar por grupos pequeños. El link ustedes lo tienen ya en el grupo. La lectura que vamos a revisar se llama, aquí ya les estoy compartiendo pantalla. Y entonces la lectura que vamos a revisar es esta lectura. Es del libro La sonrisa del flamenco. Stephen Jay Gould, este señor, básicamente fue el que hizo, ¿vale? Que muchas personas que no les interesaba la ciencia se interesaran por la ciencia. Y van a notar por qué, ¿vale? Eh, es decir, que toda persona que quiera llamarse o posicionarse desde un discurso de la ciencia, desde su disciplina, cualquiera que esa sea, eh, digamos que debe de seguir un método, ¿vale? Seguir unos pasos, seguir unos procesos. Desde esa perspectiva, entonces, Steven básicamente eh, hace una lectura muy basándose exclusivamente en la observación, o sea, muy parecido a lo Charles Darwin con la selección natural. Él empieza a reflexionar sobre las implicaciones que tiene la selección natural. De hecho, El pulgar del panda, que es otro texto de Jay Gould, básicamente, en últimas, lo que nos lleva a pensar es que cómo nosotros continuamos en un proceso de adaptación. Y entender también por qué, por ejemplo, Mickey Mouse, es este ratón muy famoso, nosotros lo vemos siempre como algo muy tierno. Tiene unas características muy similares a las características que tiene un bebé, en términos de una cabeza bastante grande con relación al cuerpo, ¿bien? Que nos lleva siempre a pensar sobre lo infantil y sobre lo tierno, ¿vale? Entonces eso genera o ayuda a potenciar un poco el desarrollo de un vínculo. Pero lo más importante para nosotros en este momento de la historia es que vamos a darnos la oportunidad, ¿bien? De cada uno, esta es una lectura realmente corta. Miren, empezamos la lectura se llama El sexo, las drogas, los desastres y la extinción de los dinosaurios. ¿Bien? Eh, es amena de leer, o sea, espero pues que no sea aburridora para ustedes, pero pienso y estoy convencido de que a los que les gusta el humor negro lo van a encontrar bastante interesante y que además nos va a ayudar a discutir al respecto. Entonces, vamos a hacer una lectura completamente individual, ¿ok? Y posteriormente yo los voy a asignar aleatoriamente a grupos, como hicimos la sesión anterior, y en esos grupos yo les voy a enviar casi que una guía de lecturas, casi como que tenemos que responder a unas preguntas como grupo, ¿ok? Entonces, primera parte del trabajo o primera parte del curso de la sesión es, vamos a leer de forma despreocupada, vamos a llamar como lo que entendimos, vamos a de pronto a volver a leer, los que leen un poco más rápido. Pienso que es una lectura que al ser corta tiene solo una, dos, tres, cuatro y cinco páginas, ¿vale?
Por lo tanto, es una lectura que en unos 20 minutos, ¿vale? Podemos sacarle un buen provecho, o sea, podemos volverla a revisar 2 veces por lo menos, ¿bien? Una primera lectura va a ser completamente despreocupada. La segunda lectura vamos a tratar entonces de preguntarnos para ustedes como lectores, qué les quiso decir Gould a ustedes como lectores? ¿Qué les quiere decir él a ustedes? ¿Vale? Eh, y vamos a sacar como esas afirmaciones. Y posterior a eso voy a pasarles una guía de lectura donde ustedes entonces van como grupo a contestar. ¿Vale? Eso más o menos, es decir, son las 9:22, entonces vamos a estar terminando la lectura individual más o menos a las 9:42, ¿ok? Más o menos. Y a eso de las 9:43, 9:45, ¿ok? Los voy a asignar a los grupos. Em, por el grupo voy a compartir las preguntas, las guías de lectura, ¿bien? Para que contesten como grupo, ¿listo? Al respecto, eso nos va a tomar alrededor de otros 20 minutos. Como que, ok, listo. De lo que yo leí, lo que entendí, que lo puedan discutir, que puedan reflexionar y tomar una posición como grupo, ¿listo? Para entonces encontrarnos nuevamente a más o menos a eso de las 10:20, más o menos, ¿sí? 10:20, 10:25, voy a empezar como ya a empezarlos a cerrar sus sesiones de grupos pequeños, ¿listo? Y volveríamos nuevamente a esta sesión grupal, ¿listo? Esa es la mecánica, ¿listo? De lo que vamos a hacer. Verde, amarillo, rojo, lo que vamos a hacer. Verde. ¿Qué es eso? Verde, profe. Listo. Entonces, Verde. muy bien, muy bien. Entonces, por favor, empiecen la lectura desde ya. Yo voy a pausar la grabación. Nos volvemos a encontrar dentro de 20 minutos en grupos pequeños y en siguientes 20 minutos volvemos a la sesión grupal. Muy bien. Que les rinda, que disfruten la lectura. Listo. ¿Qué fue lo que entonces les quedó de la lectura? Profesor, Pues, ¿sería escribirlo por el...? Ah, ¿qué iba a decir, Juan? nada. Hablen ustedes. Yo iba a preguntar algo nada más. Ah, pregunta. No, sí, que sí. Pues, ay, No, dale, ¿sabe Juan. qué? Hable usted. Bueno, pues yo no sé, pues me faltó el final, me faltaron la última hojita para leer, Ujú. pero más o menos lo que entendí fue como que no todas las hipótesis, pues se basó más que todo en lo de los dinosaurios, ¿no? Sobre la extinción Ajá. de los dinosaurios y todo. Entonces decía como que no todas las hipótesis sobre su extinción hay que calificarlas como verdaderas, eh, porque solo una él consideró que se podría considerar, digamos, em, con cierta verdad. Ujú. Ok, ok. Tenía, digamos, evidencia, pero igualmente no era una evidencia pues concreta porque era con, ¿cómo es la palabra? Con animalitos, no me acuerdo cuáles eran. Se me olvidó, bueno, Lagartos. es, no, Caimanes. eso, Eso. caimanes. Los elefantes. Los Sí, o sea, caimanes. esas son evidencias, pero no es una evidencia concreta en sí de la extinción de los dinosaurios, porque ellos ya no están. ¿Sí me entiendes? O sea, ellos no pueden sacar, digamos, algo verdadero de algo que ya no, como que no existe. Entonces él decía que a pesar de que hayan hipótesis, unas más verídicas que otras, pues no se puede llegar como a una conclusión concreta. Es Ujú. como, por ejemplo, los científicos que dicen que hay vida después de la muerte y los que no. Y eso que no sé si sean científicos 100%, porque más que todo digamos que es más de creencias. Entonces es algo así. Entonces, si Ujú. más o menos yo lo vi como por esa parte de que no hay que creer todo lo que nos dicen, y Ok. más si no hay una prueba concreta respecto a eso.
Ujú. Ok, Profe, sí. pues a mí lo que como que me llama la atención es que pues él decía que este concepto como de la extinción de los dinosaurios no se puede estudiar como por separado, como si fuera, como si solo hubiera sido eso, sino que había, o sea, muchas masivas desapariciones de especies, ¿no? Entonces, pues que a desde cada campo, digámoslo, tiene una explicación diferente. Entonces, pues para los científicos, pues habían varias hipótesis, ¿no? Y Ujú. que pues ellos mismos obviamente se las creían, que pues no se podía decir que esta era la verdad, pero ellos sí podían como ir descartando, como ir diciendo, bueno, esto no por tal razón. Y Ujú. entonces ellos trataban como de acercarse a lo que fuera como más comprobable, que es lo que hace la ciencia, como hallar la verdad a través de cosas que se comprueban. Ok. Y también me llamaba la atención que, pues eso, que no se podía estudiar como algo separado, sino que hay que estudiar pues también los factores que influyen, que había más desapariciones de especies y todo esto. Y Ujú. también que pues no se podía llegar como a la verdad absoluta, por lo que pues ya no, o sea, ya el tiempo ya no se puede volver y no podríamos explicar, aunque nos podemos acercar a la verdad, haciendo pues pruebas científicas de lo que, imaginándonos lo que pasó y comprobando, pero llegar a la verdad, decir esto pasó, no se puede. Eso era lo que como que me quedó de la lectura. Ok, ok. Profe, y eh, pues en base a lo que han dicho mis dos compañeras anteriormente, pues llevándolo ya al tema cotidiano que uno conoce y respecto a la película que uno se ha visto también, Ujú. con lo que plantea, pues este señor ya como que lo lleva a uno a pensar muchas cosas, porque ahí se plantean como varias hipótesis de cómo creen que sucedió la extinción. Ujú. Entonces eso también lo lleva a uno como a preguntarse uno mismo, ¿será que pasó? ¿Será que no pasó? O uno mismo llega a asumir como qué posibilidades nuevas se podrían también como eh, agregarle a eso que ellos están planteando ahí. Porque pues la verdad, yo era una de las que decía que los dinosaurios eso nunca existió. Yo era una de las que digo eso, en serio. Pero pues ya como que leyendo eso, como que ya me coloca a dudar. Ujú. Ahí ya entro a dudar si existieron o no existieron, porque pues lo que me representa la película es algo como uno dice, pero así sucedió. Pero ya con este texto ya me lleva como a indagar, a preguntar, y pues me pareció interesante y tiene un poco como de sarcasmo, no sé si fui la única que lo cogí, pero está muy chévere. Bien. Profe, a mí me pareció que, bueno, a mi perspectiva, normalmente creemos que de una investigación científica se sacan conclusiones, ¿no? Pero en el documento, digamos que lo desmienten, ya que lo determinan como el resultado de una indagación. Y que en esas indagaciones surgen, y que esas indagaciones surgen a través de especulaciones que pueden ser de los más centradas hasta pues los más descabelladas. Por lo menos él expuso tres especulaciones que podríamos decir que habían sido estudiadas bajo metodología científica, en este caso el de los caimanes, y especulaciones también basadas en los fenómenos naturales. Pero que a pesar de esto, pues siguen surgiendo interrogantes acerca de esas posibles teorías que ya fueron el fruto de esas investigaciones y pues de eso se trata la ciencia, ¿no? De que sigan existiendo interrogantes acerca de esas teorías. Ujú. Ok. También podría decir que me parece llamativo el hecho de que al inicio del texto me parece que nos dice que no nos adelantemos como a las conclusiones. O Ujú. sea, es decir, que no solamente nos refugiemos
en que sí, sacaron esta conclusión sobre tal tema, entonces hasta ahí se queda. No, la idea es como nos incentiva a mirar otras perspectivas para llegar a esa verdad verificable o inverificable, viéndose por cualquier lado. También teniendo en cuenta como esos factores, otros factores como nos citan en el texto, que además de los dinosaurios pudo haber una, ¿cómo se llama esto? Bueno, la desaparición de otras especies. Muy bien, Camila. Bueno, vamos a ir mirando entonces un poco como las características de lo que nos lleva a nosotros a pensar que la psicología, por ejemplo, que es la que estamos estudiando, es una ciencia, ¿vale? Y entonces el hecho es que nosotros podemos asumir una posición donde si nosotros decimos, ok, ¿qué entendimos por qué algo sea restrictivo? ¿Qué sería eso de restricción? Bien. ¿Qué sería eso de inverificable? Y la pregunta entonces sería, ¿será que una ciencia que sea inverificable puede ser ciencia? ¿O un hecho, una evidencia, algo que yo puedo verificar, ¿ok? Eh, puede, puede ser una suficiente base para uno decir, tenemos una ciencia? Esa es como la principal inquietud. Si yo estoy desde el lado de la restricción, ¿sí? Si yo me ubico desde el lado de la restricción, ¿cuál es el peligro que corro? ¿Cuál es el peligro que me advierte Jay Gould? No sé si dentro de lo que leyeron o ahorita que les hago esta pregunta, pues les da para pensar qué es lo que nos está advirtiendo él al respecto de tener una ciencia restrictiva. O yo como psicólogo, ¿vale? Y ustedes como psicólogos, ser restrictivos respecto a una posición, respecto a lo que sea. ¿Cuál es el peligro de ser restrictivos? ¿Qué Creo que, riesgo corremos? Ujú. perdón, La mente abierta. Mm. ¿Cómo? Yo creo que como todo uno debe ser una mente abierta porque siempre hay posibilidades de algo más. Entonces era como tratar de tapar el sol con un dedo, ser dogmáticos en la ciencia. O sea, la ciencia es algo que va mucho más allá. Nosotros no sabemos si lo que hoy es realidad, entre muchas comillas, puede ser realidad mañana. Entonces es algo como siempre estar de todo en prueba para realmente encontrar la verosimilitud. Pero pues eso es lo que yo digo, o sea, es un poco como irónico ser dogmático en la ciencia, que es algo que no es realidad por completo. Esa es mi opinión. Ok, o sea que aquí digamos que tenemos, en términos de lo restrictivo, entender que ser dogmáticos, es decir, casi que una única verdad y negamos todo lo demás, o sea, todo el que piensa diferente, todo el que tiene una evidencia distinta, todo aquel que va en contra de nuestra creencia, ¿vale? Sería asumir una posición restrictiva respecto a la ciencia. Es decir, si por ejemplo ustedes eligen el enfoque de psicoanálisis y ustedes a partir de ahí asumen una posición restrictiva con relación a los otros enfoques, ¿vale? Ustedes dicen, los demás enfoques no sirven para nada, el único que sirve es el psicoanálisis. O ponerse en otro enfoque y asumir la misma posición con respecto a los otros enfoques, estaríamos cayendo en el riesgo, ¿vale? De ser dogmáticos, ¿vale? Ser dogmáticos. El humor negro, el sarcasmo, una actitud pragmática, o sea, ver para creer, punto. eh, digamos que se asemeja un poco más y nada tiene que ver con lo restrictivo. Digamos que yo puedo decir, ok, tengo una mente abierta, ¿vale? Pero convénceme, o sea, muéstrame la evidencia. Y entonces aquí esto nos lleva a la siguiente tesis que está allí, que es inverificable. ¿Qué implicaría entonces que una cosa sea inverificable? Ejemplo. En la lectura colocaban una posible teoría para la extinción de los dinosaurios, era el consumo de sustancias psicoactivas, es decir, lo que los dinosaurios comían y que el hígado de los dinosaurios no lo podía procesar
y que entonces casi que habían muerto envenenados por estas sustancias psicoactivas que existían en esa época, ¿vale? ¿Eso se puede verificar? Es la pregunta que Jay Gould les hace. O sea, bueno, o sea, es una teoría muy interesante, muy chistosa, ¿vale? Muy lógica. O sea, uno dice, ok, sí, que el hígado, qué tal, que lo que sabemos hoy día, pero podemos verificarlo, podemos saber si efectivamente ellos comieron eso y además lo que hacían los hígados de los dinosaurios, o no. Eh, entonces se convierte en un asunto de, ok, o sea que para que una cosa pueda ser ciencia, para que una hipótesis, entonces ustedes de una vez ya se posicionan como psicólogos y dicen, listo, tengo un paciente con una característica X. Motivo de consulta puede ser que tiene mucha tristeza, que se siente muy triste, que ya no tiene ganas de levantarse de la cama, ¿bien? Que ya no quiere ir a trabajar, que, digamos, en últimas nos dice es como, he perdido como el sentido de la vida, yo no sé para qué estoy aquí, ¿bien? Entonces, si ustedes van a plantear un objetivo de intervención, una posible hipótesis de por qué se está presentando una posible causa, esa causa tiene que ser verificable. O sea, ustedes no pueden decir, yo creo que es porque hay luna llena. Bien, uno puede decir, ok, entonces significa que mientras haya luna llena, ¿vale? Cuando no haya luna llena, entonces vamos a tener pues un mejor comportamiento. O sea, los síntomas van a desaparecer. Por lo tanto, casi que de entrada nos están advirtiendo Jay Gould y nos dice, ok, una ciencia tiene que tener la característica de poderse verificar. Si es inverificable, es una posición muy similar, muy cercana, ¿vale? A la posición restrictiva, a la posición dogmática. Es como cuando te dicen en el medioevo, te decían, por ejemplo, Dios, y tú eres imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto el ser humano no se toca, no se estudia, no se abre, no se corta, no se puede investigar, ¿vale? No se puede tocar, porque es imagen y semejanza divina, ¿vale? Y entonces, toda enfermedad de salud física o salud mental, pues es un asunto del pecado, es un asunto de un mal comportamiento y un castigo divino, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, Profe, ¿sí? perdón, o sea, ¿la psicología es restrictiva o no me quedó claro? ¿Tú qué crees? No sé, la verdad. ¿Tú crees que la psicología es restrictiva? Es decir, toma una única posición al respecto, Ah, no. desconoce las otras perspectivas, o sea, desconoce que el otro tiene una subjetividad distinta, que el paciente que ve el mundo de una manera, niega, digamos, otras aproximaciones, dice la psicología es lo máximo y no existe ni la neurociencia, ni existe la filosofía, ni la historia, solo psicología. No. Ok, entonces la psicología es no restrictiva, ¿bien? Y para que sea ciencia debe de tener esa característica. Sin embargo, uno como ejecutor, digamos, de la ciencia, porque ustedes, o sea, la psicología en abstracto no existe, existe encarnada en lo que ustedes dicen, en lo que ustedes hacen. Y entonces, si ustedes, por ejemplo, están con el uniforme de la universidad y los ven, no sé, en un parque fumando marihuana, van a decir, los psicólogos de la universidad, qué feo. No van a decir ellos, sino que ustedes son representantes de la psicología en general, de una buena práctica o una mala práctica. Por eso empezamos el curso revisando los aspectos éticos, lo que nos regula como psicólogos, qué es lo que nos caracteriza, con qué nos vamos a ver enfrentados. Entonces, desde esa perspectiva, tú puedes ser una persona como psicóloga restrictiva, es decir, solo asumes una posición y niegas todas las otras posiciones. Es decir, si tú eres cristiana, por ejemplo, como psicóloga, y tú dices, voy a atender a mis pacientes y casi que lo que les está pasando es un asunto de la relación que tienen con Dios, entonces voy a trabajar sobre este tipo de relación y niegas toda la demás teoría psicológica al respecto y te focalizas sobre tu creencia. Eso sería tener tú como psicóloga una actitud restrictiva,
Pero eso no significa que la psicología diga o sea restrictiva. Porque de hecho, ser restrictivo sería ir en contra, o sea, no hacer ciencia. La ciencia, por lo tanto, requiere que tengamos siempre una actitud de sospecha, como de poner en paréntesis la vida y decir, hasta el momento, ¿sí? Como decía ahorita la compañera, hasta el momento, eh, lo más cercano que tenemos a la realidad, a la verdad, es esta tesis. O sea, la teoría del vínculo, por ejemplo, la teoría del vínculo, donde un vínculo seguro genera mejores estados de salud que un vínculo inseguro, y eso se constata y se constata y se constata. Pero eso no desconoce la existencia de otras alternativas para explicar la relación que hay entre un ser humano y otro, ¿vale? Entonces, uno termina eligiendo o casándose y ahí uno toma una posición un tanto de, bueno, ¿cuál va a ser entonces mi teoría respecto a este fenómeno? Entonces, si tú vas a trabajar con familia, tú vas a tomar entonces unas posiciones respecto, unas teorías respecto a la familia. Y esas teorías son teorías que han mostrado ser verificables, o sea, funcionan, digamos, tú las pones y las pruebas y dices, mira, sí, o sea, lo que la teoría me dice que va a pasar, pasó. Y lo que la teoría me dice que cuando yo hago, que le diga esto al paciente o le mando estas estrategias para la casa, tareas para la casa y que él las haga, mira cómo él ha ido mejorando. ¿Bien? Entonces, requiere que tú siempre cuando vas a tomar una población o un problema en particular, pues tú te hagas explícitas cuáles van a ser esas teorías con las que vas a aproximarte a entender ese mundo del otro. Por lo tanto, una característica que les animaría, digamos, a adoptar, y es la que Jay Gould también intenta que las personas que estamos aquí tengamos, es que hagamos mucho énfasis respecto a esta figura que tenemos aquí abajo, que es un divulgador, o sea, ustedes, mejor dicho, y yo. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros terminar siendo? No nos interesa tanto la conclusión, o sea, la evidencia, porque una evidencia que ha tenido un mal proceso para llegar a ella, ¿vale? Pues es una evidencia que no se puede, digamos que 100% creer en ella. Entonces nosotros deberíamos de prestarle mucho más atención a por qué esa evidencia es mejor que las otras evidencias. ¿Por qué esa explicación es mejor que las otras explicaciones? ¿Por qué casi que en último se convierte en un asunto de por qué esto que yo voy a asumir para comprender el mundo es mejor que otra posición diferente? Y ahí, desde esa perspectiva, yo no estoy siendo restrictivo. Yo estoy diciendo, ok, para explicar esto existen estas otras teorías, pero ¿cuál de ellas es la mejor teoría para entender este fenómeno? ¿Vale? Esa es la actitud que deberíamos de nosotros tener al respecto, ¿vale? Y una vez que nosotros decimos, esta es la mejor teoría para entender este fenómeno, ¿ok? Entonces, nosotros también prestarle atención a, en esa teoría, cómo es que se produce el conocimiento. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, ok, la mejor teoría para entender este fenómeno, que es la depresión, digamos que sea el enfoque cognitivo-conductual, específicamente voy a abordar una forma, digamos, de intervención, que es la terapia racional emotiva, la TREC. Y entonces, si yo digo que esta es la mejor, pues mi deber, ¿vale? Mi deber es entender cómo la TREC hace el trabajo. O sea, yo tengo que hacerme muy bueno en esa teoría. Entender entonces no solamente cuál es la mejor teoría, sino que también tengo que entender cómo esa teoría produjo ese conocimiento. Cómo se configuró para poder, casi que cuál es el paso a paso. Entonces, por ejemplo, la TREC me dice, mire, primero usted le tiene que decir al paciente cómo usted va a trabajar. Entonces, usted no se puede saltar ese paso. Usted dice, primero tengo que hacer esto.
Segundo, tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque si el paciente no mejora, entonces la pregunta será, ¿usted siguió todos los pasos que le dijeron que la TREC tenía que seguir? Es decir, para manejar una depresión se siguen estos pasos según la TREC. ¿Usted los hizo? Muy similar, ¿vale? Muy similar a un médico. Si un paciente se muere, ¿vale? Pues ustedes no son dioses. ¿Listo? Ustedes no pueden decir que viva o que muera. Ustedes les van a preguntar y se van a defender realmente. Y les van a decir, ¿ustedes siguieron el protocolo clínico? O sea, usted siguió el paso a paso que nosotros le enseñamos para manejar este tipo de problema de salud. Y usted dice, sí, ya lo que va a suceder después, o sea, las condiciones, cada cuerpo es diferente, ¿vale? Pero el asunto es, yo seguí el procedimiento, ¿listo? Es decir, ustedes pueden decir, el paciente tenía depresión, yo seguí el procedimiento y no mejoró, ¿vale? Oh, qué extraño. O sea, la intención entonces, si estamos en el lugar de la ciencia es, oye, ¿y por qué no mejoró? ¿Vale? Vení, pero... o sea, entonces ahí tenemos evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Pues vamos a tener la TREC, por ejemplo, va a reportar y reportar y reportar y reportar evidencias de que pacientes con depresión al seguir el procedimiento mejoran, ¿vale? Entonces te van a decir, mira, si el paciente tiene esto, haz esto. Si el paciente tiene esto, haz esto. ¿Bien? Muy bien esa línea, ¿vale? Y entonces nos van a indicar también el paso a paso, la metodología, el camino. La metodología es un proceso. Entonces es un paso a paso, pam, 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 pam. Y lo interesante es que no le teme a la refutación. Es decir, si un paciente no mejora, ¿vale? No significa que entonces no funciona todo el aparato teórico. Lo que entonces nos lleva a preguntarnos es, ¿por qué no mejoró? ¿Y qué retroalimentación tenemos que hacer al aparato teórico? Es decir, ¿qué ajuste, ¿vale? ¿Qué reconciliación nosotros tenemos que hacer? Porque resulta que la TREC es de 1960, por allá. Bueno, estamos en el 2020. ¿Qué cambios hay que hacerle? ¿Qué ajustes hay que hacerle? Porque quizás necesita ajustes, ¿vale? Entonces, desde esta perspectiva lo que estamos diciendo es, número uno, que al momento de ustedes elegir la psicología y cualquier otra ciencia, cada ciencia tiene su propio método, su propio procedimiento. Y dentro de esa ciencia también existen diferentes explicaciones en torno a los fenómenos, ¿vale? Antes de 1925, por ejemplo, se pensaba, se creía que nosotros éramos una mecánica, o sea, puro descartes. Mente separada de un cuerpo y el cuerpo funciona como un robot, básicamente, tiene unos mecanismos que yo tengo que descubrirlos y entonces si me enfermo es porque algo en el mecanismo se alteró y entonces lo tengo que cambiar. Pero cuando aparece otra explicación en física, que es la física cuántica, que empieza a hablar entonces de que no somos solo carne o cuerpo o una estructura física, sino que aparece evidencia de que hay, que somos energía, de que el átomo realmente hay un espacio bastante grande entre un átomo y el siguiente. Y que somos en últimas, pues como que diríamos vibración, pues entonces, ¿cómo estos nuevos desarrollos empiezan a impactar la forma en la que yo veo el mundo? Entonces, por ejemplo, la compañera te decía, yo no creo en los dinosaurios, pero esta evidencia que acabo de tener, esta lectura que acabo de tener, son evidencias que se empiezan a presentar sobre la existencia de los dinosaurios. Y lo interesante ahí es que empiezan a aparecer fósiles de dinosaurios, museos donde aparecen fósiles descubiertos, huesos, mejor dicho, que nos dan cuenta de la existencia de los dinosaurios. Pero si aún así la evidencia no es suficiente, aparece un momento en el tiempo que empiezan a constatarse los geólogos en diferentes lugares del mundo, donde hay una concentración muy alta de un mineral. Ese mineral está asociado con un meteoro, ¿sí? Entonces, si yo creo, la hipótesis es, murieron por un meteoro, entonces voy a buscar evidencias de que murieron por un meteoro. Pero yo llegué a la conclusión de que murieron por un meteoro a partir de la evidencia que encontré. Es decir, ¿qué encontré? Un aumento injustificado de este material, de este mineral.
En ese orden de ideas, uno empieza a decir que si nosotros, por ejemplo, o sea, la actitud debería de ser que ustedes miren el mundo, por ejemplo, en este momento Colombia tiene una situación de violencia, una situación económica y una situación de salud bastante delicada porque realmente los datos como tal eh, se maquillan, se desdibujan y se nombran con otras formas o con otros usos del lenguaje. Entonces una masacre ya deja de ser nombrada como masacre y se dice homicidio colectivo. Eso realmente es desconocer de lo que en realidad nosotros como seres humanos hemos dicho que una masacre, digamos, es un delito de lesa humanidad. Ponerlo en términos de, por ejemplo, homicidio colectivo, pues es simplemente el asesinato de varias personas. Entonces, pierde, digamos, el significado de delito para la humanidad a la muerte de algunas personas. Entonces, miren cómo nosotros, desde esta perspectiva, si ustedes son científicos, ¿vale? Si ustedes toman una posición de quiero hacer ciencia todo el tiempo, entonces yo lo que voy a tomar en cuenta es, por ejemplo, ¿por qué en Colombia empezaron a disminuir el número de casos, digamos, de COVID-19? Si no se ha hecho absolutamente, pues nada, o sea, nada ha cambiado, seguimos todos saliendo, todos iguales, o sea, tenemos un anticuerpo, creamos una vacuna, o, o empezamos a hacer menos pruebas. Es decir, hay menos datos del número de casos nuevos. Si veníamos realizando 1000 pruebas y de esas 1000, 900 salían positivos, y de un momento a otro empezamos a hacer son 300 pruebas y de esas 300 salen positivos, pues vamos a mostrar que hay una evidencia de que se está bajando. Pero entonces, si bien hay evidencia que se está bajando, la pregunta es el instrumento, el método que se está utilizando. Entonces, claro, yo puedo distorsionar la realidad como yo quiera. Por lo tanto, la actitud hacia la ciencia, el discurso de la ciencia, lo que trata de hacer es disminuir el margen de error. Es decir, que no nos engañen, que no comamos entero, ¿bien? En esa... ¿y cómo están? O sea, ¿ya están mejor? Los estudiantes que están diciendo que tuvieron... Y, profe, no pierde, digamos, lo que es el sentido del gusto y del olfato, pero el resto, bien. Pero pues obviamente lo recupera, ¿no? Eso es como durante el tiempo que uno tiene el virus. Ok. Sí, profe, mi papá también, pero mira que a él le dio solamente los primeros días y ya después se volvió asintomático, o sea, ya no le daba nada, ya gracias a Dios, entonces no hubo necesidad como de llevarlo a una clínica, sino que aquí mismo se fue tratando y ya, y así funcionó, o sea, fue más como una gripa que tuvo. Entonces, por Como un mes. ejemplo, claro, es importante, por ejemplo, que eso se lo hagan saber a los profes porque pues no es lo mismo uno estar sin esa condición encima, ¿no? Sin ese antecedente encima que pues es un estresor adicional al propio curso. Entonces, bueno, ya digamos que pasó, pero para que lo sepan, ¿no? Que es importante como contar con sus profesores, cualquiera, con el que sientan pues como a gusto escribirle, contarle, mira, estoy pasando por esta situación, ¿vale? Entonces, dicho eso, digamos que nosotros siempre podríamos casi que educar nuestra mirada, o sea, hacer ciencia es educar la mirada, es como tomar distancia del colectivo, del número de personas que nos rodean, para tomar decisiones mejor informadas. Digamos, cuando uno tiene un público que ha leído, es más difícil de convencer. Cuando uno tiene un público que no traga entero y que pregunta, es más difícil de convencer. Por eso también pienso que los países en desarrollo, los países que son potencias mundiales en estos momentos, digamos, el número de doctores por habitante, el número de posgrado por habitante, es significativamente más alto a países en vías de desarrollo. O sea, nosotros tenemos un déficit muy alto de personas con posgrados y además que la mayoría
de personas están optando por la formación técnica y por lo tanto, digamos que es simplemente hacer un oficio. No con ello desmeritar, digamos, la formación, pero lo que me refiero es que a nosotros cuando estamos en la universidad deberían es estimularnos a pensar, no dormilarnos, no simplemente deme herramientas para yo ir a la vida, sino que también es importante y creo que ahí también está como la razón de ser también de estudiar, ¿no? El hecho de que nosotros podamos decir, mi cerebro es un músculo y yo puedo estimularlo tanto como para que aprenda a tomar mejores decisiones. O sea, ¿cuáles son las evidencias de las que dispongo? Este método científico todo el tiempo sucede. O sea, ustedes, por ejemplo, cuando van a salir, ustedes hacen una hipótesis. Ustedes dicen, por ejemplo, él va a estar a tal hora en tal lugar, pero quiero hacerlo esperar, ¿no? O quiero que generar tal efecto sobre esta persona. Entonces ustedes a partir de ahí ya se fijan esa hipótesis y luego van a ir a corroborar esa hipótesis, pero tienen entonces unas inferencias, o sea, hacen un plan y eh, con los datos con los que tienen, ustedes los que deciden. Entonces, inferir, en últimas, es lo que nos corresponde a nosotros respecto a la vida. O sea, prácticamente hay cosas que conocemos y cosas que desconocemos. Entonces, hacer una inferencia es con los datos que tenemos, con lo que sabemos, vamos a averiguar lo que no sabemos. Y cuando nos aventuramos a ese mundo desconocido, o sea, cuando decimos con lo que sé, voy a averiguar lo que no sé, yo estoy planteando una inferencia. Esa inferencia va a ir mejorando cada vez más. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entonces preguntarnos cuáles son los datos en los cuales, o sea, qué es lo que a mí me consta que sé. Y si esto que sé proviene de alguien fiable, o sea, es una autoridad en el tema, es alguien que sabe de lo que está hablando, entonces, no, es que ha aumentado el número de COVID-19 en el país. ¿Quién es la fuente? Ah, no, es, no sé, Radio Uno, ¿vale? O sea, no, la fuente de información es el Observatorio de COVID-19 de la Secretaría de Salud Municipal. Entonces, mi fuente, digamos que es la Secretaría de Salud Municipal, y entonces yo puedo decir, ok, estoy un poco más tranquilo, no significa que lo esté del todo, porque sé cómo funciona ¿qué variables tengo que colocarle ahí? Ah, bueno, ¿cuántas pruebas se están realizando para el reporte? Ah, no, es que siguen haciendo el mismo número de pruebas y ha disminuido el número de casos. Ah, ok, listo. Ahí sí creo que sí. Pero si ha disminuido el número de pruebas, pues es lógico, ¿vale? Es como una consecuencia lógica que el número de casos reportados pues también sea menor. Lo mismo es pensar, por ejemplo, en términos o sea, la intención cuál es. Todo el tiempo matizar mi posición y decir, si yo me comparo con Estados Unidos por número de casos, pues Estados Unidos es un país muy grande, ¿vale? Brasil es un país muy grande, pero Colombia es un país un poco más pequeño. Entonces, cuando uno pone esa variable de cantidad de personas y el número de contagiados, pues nosotros estamos casi que muy cercanos a los primeros lugares de contagio. O sea, estamos muy cercanos a Estados Unidos y Brasil. Pues las cosas, digamos que son matizadas dependiendo de cómo yo las lea, ¿no? ¿Qué posición tome? Ok, si tomo la posición con un paciente en particular, basarme única y exclusivamente en la versión, supongamos, de un instrumento, porque recuerden esto, hagan de cuenta que los métodos de evaluación psicológicas, ¿vale? Los métodos de evaluación psicológicas, pues son la entrevista, la observación y los métodos de evaluación complementarios, que son la utilización de instrumentos, ¿bien? Y ustedes hagan de cuenta que cada instrumento es como si les contara una historia, ¿vale? Es como si tuvieran la versión libre de la evaluación neuropsicológica infantil, ¿sí? Y esa es la versión libre, eso es lo que ese instrumento les dice. Y tienen otro instrumento que les habla acerca de la salud mental. Y tienen otro instrumento, ¿vale?
que les habla acerca de si el paciente consume o no consume sustancias psicoactivas, ¿vale? Entonces uno dice, ok, yo para qué le apliqué un instrumento para saber si tenía o no abuso de sustancias psicoactivas. Entonces, yo no puedo aplicar instrumentos porque sí, o sea, yo no puedo decir, voy a ir a aplicar instrumentos a la mansalva, sino que yo tengo que tener una hipótesis, ¿vale? O sea, voy a hacer una inferencia. Entonces, ¿qué sé? Tiene estos antecedentes familiares, estos antecedentes filogenéticos. ¿Qué además sé? Estos antecedentes ontogenéticos, unos desarrollos a nivel motor, a nivel de lenguaje, a nivel emocional, ¿bien? Y a partir de eso que me dice el paciente que tiene, entonces yo puedo decir, ok, necesito la versión de otra persona, es decir, necesito corroborar, por ejemplo, con la familia, con el cuidador, a ver si lo que él me está diciendo sigue siendo estable en el tiempo, ¿bien? O, ¿será que lo observé hoy, pero necesito volverlo a observar? O sea, voy a ir a hacer observación de campo, voy a ir al salón de clases a familiarizarme un poco y mirar cómo es la interacción y demás. Y entonces tengo 3 diferentes evidencias que provienen de diferentes días, horas, para poder llegar a una conclusión respecto al paciente. Y por el otro lado, entonces, con esos datos, yo puedo decir, ok, ¿cuál es entonces la posible causa? Con lo que sé, voy a averiguar lo que no sé. Entonces, supongamos que yo creo que ese motivo de consulta se está debiendo a un asunto de depresión. Si considero que se debe a depresión, entonces yo voy a utilizar un instrumento para verificar mi hipótesis, ¿vale? Y si fallé, ¿vale? O sea, si, por ejemplo, aplico el instrumento y no da que tenga una depresión, pues entonces no hay ningún problema, porque estamos haciendo ciencia. O sea, el no encontrar y el encontrar es igualmente verificar, ¿vale? Es igualmente decir, voy a verificar si tiene o no tiene. No tiene, ok, ya sé que esto no lo tiene. ¿Qué otra explicación puede haber? ¿Vale? Y en ese orden de ideas, pues nuestra relación con el otro, nuestra actitud con lo otro, pongámosle así un otro mayúscula, que puede ser un grupo humano, puede ser un individuo, pues es una actitud en términos de tratar de explicar, tratar de entender un poco por qué se presenta este comportamiento. Y entonces ahí nos vamos a cuando nosotros decimos que surge la psicología como ciencia, ¿no? Como ciencia. Y entonces ahí nos tendríamos que devolver un poco a decir que, no sé si ustedes han escuchado acerca de Wundt, el laboratorio de Leipzig, que fue, digamos, el primer laboratorio de psicología. Mi hermana, por ejemplo, me trajo un vasito de la Universidad de Leipzig, del laboratorio de Leipzig. Entonces yo estaba todo chicanero y se me quedó con mi vasito. Pero lo que quiero, digamos, indicarles con ese paréntesis ahí es que cuando dice Wundt, nosotros en la psicología nos vamos a encargar de estudiar aquellos fenómenos de la mente que son medibles y verificables. Por lo tanto, todo aquello que no se puede medir y verificar para ese momento, para esa época, pues no va a ser objeto de estudio de la psicología. De ahí que entonces los primeros fenómenos de estudio de la psicología hayan sido los relacionados con la percepción. Básicamente percepción visual y percepción del dolor. Casi que los primeros estudios estuvieron ahí. Además, por otra razón importante, y era que existían en Leipzig, en Alemania, existían muchos fisiólogos, demasiados fisiólogos, pero había muy pocos lugares para que esos fisiólogos trabajaran. Y había muchos campos en las universidades, era para filosofía de la mente o la psicología en su momento, porque en primera instancia la psicología es una filosofía y posteriormente empieza a erigirse como una disciplina, como una ciencia psicológica. Entonces, es una filosofía psicológica y luego termina siendo una ciencia psicológica. Entonces, los campos que habían eran, como decir, que abre una convocatoria en una universidad y dice, hay plazas para filosofía de la mente. Y en esa línea, entonces,
los fisiólogos que habían, pues iban a estudiar o se metían como profes de filosofía de la mente. Entonces lo que hacían era estudiar la mente desde una posición fisiológica. Entonces la fisiopsicología o psicofisiología, digamos que proviene un poco de este entramado de eh, cuánto tengo que colocar, digamos, de estimulación para que empiece a percibirse el dolor. ¿Cuánto tengo que colocar de estimulación para que empiece a percibirse algo como pesado, que empiece a percibirse un color, ¿vale? Entonces empiezan a aparecer estas cajas de colores, de percepción y demás. Pero en el fondo, lo que quiero, digamos, en últimas, enmarcar, ¿listo? Es que esa posición en la que las ciencias duras, o sea, la física, las matemáticas, la química, ¿vale? Estaban dominando, pues empieza entonces la psicología a luchar también por entrar allí. Entonces toma un mismo método de buscar evidencias, y las evidencias de la mente para ese entonces solo podían ser constatadas aquellas o reconocidas aquellas que se podían medir y cuantificar. Entonces, casi que los fenómenos de la mente, pues en últimas no eran casi que un objeto directo de estudio. Para algunos autores, por ejemplo, dicen, bueno, nosotros vamos a ubicar la psicología es a partir de los diferentes objetivos planteados. Es decir, cuando en un primer momento esa psicología que estamos hablando fisiológica es una psicología que la mente casi que la niega completamente. O sea, como no podemos acceder a la mente, no la podemos medir, no la podemos cuantificar, no podemos nada. Entonces vamos a centrarnos en la conducta, ¿vale? La conducta, usted puede saber qué estímulo colocó y qué respuesta se dio, ¿vale? Entonces, desde esa perspectiva, era cómo inicia al principio la psicología. Y si nosotros nos volvemos entonces a esta posición, digamos, de Gould, ¿cierto? De Steven, pues nos vamos a encontrar entonces con el hecho de tener casi que una actitud muy de, si ustedes hacen un informe psicológico sobre alguien, ¿vale? Casi que la actitud en últimas que dice ese informe, como que a lo que huele el informe, ¿no? Como que el sabor que deja el informe, es si tienes una mejor explicación sobre este paciente, pues pruébamela, ¿no? Es decir, he construido con base en la mejor evidencia disponible, utilizando los mejores instrumentos disponibles, y he hecho una recolección de evidencias psicológicas, porque finalmente las pruebas psicológicas son evidencias psicológicas, datos, ¿vale? Para concluir que este paciente tiene esta impresión diagnóstica, o sea, tiene esta categoría de diagnóstica. Como tiene esta categoría de diagnóstica, casi que el sabor que se tiene es a todo aquel que lee esto, o ese informe, sea el paciente, la familia, otro profesional, ¿vale? Es, te voy a convencer de que esto es lo que tiene, ¿vale? E incluso yo podría saber por qué no tiene otra impresión diagnóstica. ¿Mm? Esa es como la dinámica, ese es como el ejercicio. Algunos lo hacemos con mayor rigurosidad, otros con menos rigurosidad, pero en el fondo lo que trata de hacer la ciencia en últimas es que el dato que estamos ofreciendo, o sea, la conclusión a la que estamos llegando, cuando revisen nuestros métodos, o sea, el paso a paso que seguimos, los instrumentos que utilizamos, la teoría que utilizamos, etc., cuadra todo muy bien, es muy coherente, es muy lógico, es muy razonable, ¿sí? Entonces, con esos datos hasta el momento, nosotros podemos decir entonces que somos los que divulgamos la ciencia. O sea, si ustedes dicen, encuentran una persona que no quiere ir al psicólogo, les apuesto que es por los psicólogos con los que se ha relacionado, ¿sí? Las experiencias que han tenido previas. Por lo tanto, pues la psicología habla es a partir de sus representantes, es decir, de ustedes como estudiantes, cuando están con otros compañeros de otras universidades interactuando. Si ustedes son
muy rigurosos, poco rigurosos, pues eso habla de quién nos está formando, de dónde se está formando. Entonces, digamos que con esto, digamos que lo único que quiero en el fondo es que haya casi que un cambio de posición subjetiva, entender un poco que si antes estábamos en una ubicación un tanto eh, difusa, poco clara respecto a mi labor como psicólogo, pues quiero como reivindicarla en términos de, entonces, si ustedes van a hacer psicología, ¿vale? Entonces vamos a explorar esos métodos y esas teorías que se tienen en términos globales, ¿listo? En términos generales. Entonces, con eso en mente, lo siguiente que es lógico que hagamos, ¿vale? Es hacer un ejercicio de observación, ¿vale? Entonces, les voy a explicar en qué consiste, digamos, ese ejercicio de observación. La idea cuál es que ustedes tomen un cuaderno, o sea, pueden hacerlo en donde ustedes quieran, ¿vale? Y quiero que empiecen a monitorear, básicamente, vamos a hacer dos ejercicios de observación y vamos a mirar cómo nos va, digamos, en 8 días, ¿vale? O sea, la siguiente clase, digamos, conversamos sobre cómo nos fue con los ejercicios de observación, a qué conclusiones llegamos, ¿listo? Eh, entonces, el primer ejercicio de observación consiste en la observación del cielo, ¿ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a registrar lo que ven cuando miran el cielo, ¿listo? La idea cuál es, que lo hagan casi que elijan una hora a la que siempre lo van a hacer. O sea, ustedes van a salir siempre a la misma hora a mirar el cielo. Que si se pasaron un poquito, pero tratar de ser muy estructurados en eso. O sea, como que registrar la hora en la que están haciendo la observación, el día en que están haciendo la observación y el lugar desde el que lo están haciendo. ¿Listo? Entonces uno dice, ok, estoy, no sé, Barrio El Refugio, sur de Cali, 8:30 de la noche, y empiezo la observación. ¿Listo? Entonces, donde va a ir el registro de la observación, tiene que ver entonces con qué es lo que vemos, qué es lo que nos consta. ¿Listo? Entonces ahí ustedes se van a ver en un pequeño lío. ¿Cuál es el lío? Que ustedes van a interpretar, ¿vale? Ustedes van a decir, hay un cielo bonito, ¿no? No veo nada. Entonces, todas estas son interpretaciones. La idea cuál es? Que nosotros podamos llegar a una observación donde colocamos evidencias. Es decir, casi que la pregunta sería, si yo voy a hacer la interpretación de que hay un cielo bonito, ¿listo? Yo voy a decir, hay un cielo bonito, interpretación. Esa es mi conclusión del día 1 de observación. Pero la pregunta lógica sería entonces, si estamos en ciencia, oye, ¿y dónde viste que el cielo es bonito? Ah, ok, entonces hay un cielo nuboso. Entonces, cielo nuboso, se entiende que es un cielo nuboso. Digamos que ahí no habría interpretación, o uno podría hacer un poco más, decir, hay una sustancia, ¿no? El asunto cuál es, de fondo. Que ustedes empiecen a notar que hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos hacer observación, que inicialmente cuando no sabemos observar, tendemos mucho es a la interpretación. Es decir, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una zona rural. Entonces uno dice, pues listo, estamos de acuerdo, pero una persona que no sepa que es una zona rural, ¿cómo hace para identificar que eso que está viendo es una zona rural? Que las personas que están viviendo ahí son campesinos, porque a veces dicen, estamos viendo un campesino, y viene vestido como yo, o sea, mejor dicho. Y el escenario es campo y dicen, viene un campesino. Y uno dice, vení, pero ¿es campesino porque está en el campo o por su vestimenta? O sea, ¿qué fue lo que viste que hizo que lo vieras campesino, que lo vieras
pobre, porque algunos dicen, no, es pobre, es rico, ¿vale? Entonces, son interpretaciones. Lo mismo es cuando ustedes están haciendo el registro en sus historias clínicas. Entonces, paciente de X edad, deprimido. Y uno dice, pero ¿en dónde viste que estaba deprimido? ¿Qué fue lo que hizo que tú consignaras esa interpretación? Porque el tiempo de observación que vamos a tener, ¿vale? Es de aproximadamente unos 5 minutos de observación. O sea, vamos a regalarnos 5 minutos para mirar el cielo, ¿sí? El que quiera mirar un poquito más, la idea es que si mira un poquito más, pues lo haga de forma estructurada. Es decir, si dijo voy a mirar 10 minutos, entonces la idea es que mire 10 minutos, ¿vale? Todos los días. Está muy chévere. Profe, una pregunta puede ser a la hora que uno quiera hacer todo. Sí, sí, puede ser a la hora que ustedes quieran, pero entonces lo que vamos a hacer es tratar de registrar el cielo. ¿Listo? No les voy a colocar registrar la luna porque a veces la ven, a veces no la ven. Entonces, si la ven, pues chévere. Hay personas que están en lugares donde pueden ver la luna más fácilmente que otras. Profe, Entonces, una pregunta, por lo menos uno en el cielo a veces registra como que las figuras, ¿no? ¿No he notado? sí, Que uno ve ajá, como figuras. sí, ¿Eso podría ser un registro? sí, claro, claro. Podría ser un Como registro. una interpretación, ¿verdad? Sí, Ah, bueno. tiene forma de, ¿no? Tiene forma de, y ahí, por ejemplo, no sé si alguno ha leído a Marcel Proust. A Proust es uno de las joyas de la literatura. Básicamente, leer a Proust es como, casi que para que se hagan una idea de la magnitud de la descripción. O sea, él puede demorarse 20 páginas describiendo una catedral, ¿sí? Una catedral. O sea, él ve una catedral y 20 páginas describiéndola. Leer literatura les puede ayudar un poco porque ustedes leen algo y ustedes cuando lo están leyendo se están imaginando lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, el asunto es algo similar, como que, bueno, vamos a registrar lo que vemos. ¿Listo? La dificultad está en cómo hacemos para que en el registro el otro se pueda imaginar lo que yo estoy viendo y pueda llegar a una interpretación similar. O sea, si yo le digo, mira, o sea, vamos a tratar de eliminar las interpretaciones y vamos a dejar las interpretaciones como para el final. Es decir, describimos y eso se me parece o pienso que es esto, ¿vale? Porque van a ver que la dificultad va a estar mucho en que vamos a tender a interpretar. Entonces, cuando ustedes vean una persona o vean cualquier situación, ustedes pueden empezar a observar y empezar a registrar lo que observan. Solo como por el hábito de aprender a registrar lo que observan. Y fíjense allí, si le pasan esto a otra persona, si es capaz, con eso que usted acaba de plantear, de imaginarse la situación que usted está describiendo. Y sobre todo, imaginársela con evidencias. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, pues que la persona que estoy observando está triste, ¿vale? Esa es mi interpretación, que no necesariamente puede ser que esté triste. O sea, por ejemplo, si a veces uno le atribuye al otro cosas que de pronto no son. Entonces, ve al otro y le dice, ¿por qué estás triste? El otro dice, ¿por qué? O sea, no, es que mira, que no volviste a salir con nosotros y que, pues sí, pues no quería salir. O sea, pero no significa que esté triste, ¿vale? Entonces es como también un poco un ejercicio de aprender cómo a escuchar y aprender cómo a mirar, ¿no? Ese es el primer ejercicio, ¿vale? El segundo ejercicio, ¿vale? El segundo ejercicio es, ustedes van a coger una hoja de papel y la van a pegar en su cuarto, donde ustedes están, ¿cierto? Profe, ¿podría volver a repetir el segundo otra vez? Que es que se me entrecortó. Profe, a mí también se me entrecortó. ¿Coger una qué? Una hoja de papel,
¿vale? Una hoja de papel y la vamos a pegar en el cuarto, ¡pam! O donde ustedes la quieran tener, pero que la puedan ver y que no se les vaya a perder y que, bueno, puede ser un cuaderno, está bien, ¿vale? Pero acostumbrarse entonces a ese registro y que lo puedan verificar. Entonces, ustedes lo que van a probar es qué pasaría, ¿no? Vamos a verificar qué pasaría conmigo si me empiezo a acostar 5 minutos antes de la hora que me acuesto. Vamos entonces con calma, supongamos. Hoy, entonces voy a arrancar con el hoy. ¿Cómo me siento hoy en términos de cansancio? Y vamos a colocarlo como de 0 a 10, ¿no? Entonces, siendo 10 muy cansado, siendo 0 poco cansado. ¿Listo? Entonces vamos a decir, ok, vamos a introducir unos ejercicios de observación. Entonces vamos a decir, por ejemplo, listo, si hoy me siento en un 10 de cansancio, ¿listo? 10 de cansancio, eso es lo que constato el día de hoy, cansancio para el día de hoy. Y si quiero colocarle más cosas, escribo más cosas. Uy, y siento como que me cuesta concentrarme y además, y lo que quieran colocar, ¿vale? Eso es para ustedes, o sea, ustedes no me lo van a decir, ni me lo van a leer, ni nada. Simplemente lo único que queremos es que ustedes el ejercicio de observación también lo noten de cuando ustedes envían a un paciente a hacer un autorregistro, un autorreporte. Entonces ustedes le piden vamos al paciente, bueno, vamos a registrar en qué momento del día, por ejemplo, te sientes de esta manera, cuándo te sientes de esta manera, eso que me estás diciendo, ante qué situaciones se presentan. Vamos a estar muy atentos de eso y qué piensas al respecto. Listo, y lo registramos y eso sí se trae a consulta y se revisa. Pero ustedes conmigo, digamos que no vamos a meternos pues tan en privado porque creo que no es como el lugar en este momento para hacerlo, pero sí quiero es que empiecen a notar, a verificar para ustedes de diariamente, ¿sí? Diariamente. Entonces, hoy, de 0 a 10, qué tan cansados están y cómo están, ¿vale? Algo para ustedes. Y ponen fecha. ¿Listo? Fecha del día de hoy, tal. Y 0 a 10, cansancio, ¿cómo están? ¿Listo? Y van a apuntar a qué hora se fueron a la cama hoy. Entonces, supongamos, me acosté a las 2 de la mañana. Me acosté a las 2 de la mañana. Me acosté a las 3 de la mañana. Me acosté a la 1 de la mañana. ¿Vale? Cada uno va a colocar. Entonces, hoy es 26, ¿vale? Entonces, diríamos entonces 26 de agosto, cansancio, 0 a 10, cómo me siento hoy y a qué hora me fui a la cama. ¿Listo? Luego, entonces, 27 de agosto, voy a registrar qué tan cansado me estoy levantando. Así que, okay, ¿cómo estoy de cansado en este momento? 0 a 10. Registro también cómo me siento. Y el compromiso es que, ya que supe a qué horas me acosté, entonces el compromiso es empezarme a acostar por lo menos 5, 10 o 15 minutos, lo que usted quiera, pero elija algo que usted pueda cumplir. Listo, voy a acostar 15 minutos antes, perfecto, pero cúmplalo. 5 minutos antes, perfecto, pero cúmplalo. ¿Listo? Lo que vamos a monitorear es si solo acostándote 5 minutos antes, entonces, supongamos, me acosté a las 2 de la mañana. Entonces, si me acosté a las 2 de la mañana, el compromiso es acostarme 5 minutos antes, por lo tanto me voy a acostar a la 1:55. O sea, a la 1:55, lo que sea que esté haciendo, me voy a ir a dormir. Al siguiente día, registro, cansancio, y el compromiso entonces para ese día es acostarme 5 minutos antes. Por lo tanto, si me acosté a las 6:55, me terminaré acostando a las 6:50, ¿vale? Y lo que vamos a hacer entonces es monitorear cómo el hecho de ir disminuyendo el dormirme más tarde va a traer unos efectos positivos para mí. ¿Bien? Vamos a ver, o sea, la hipótesis es que si tengo más sueño, ¿vale? Más horas de sueño, mejor me voy a sentir. Y vamos a verificarlo. O sea, es como, vamos a ver si es cierto o no es cierto. ¿Listo? Vamos a ver si es cierto o no es cierto. Solo con, lo único que le vamos a colocar es menos tiempo cada día
nos acostamos fijando un compromiso que se cumple, porque no tiene sentido. O sea, si ustedes dicen, me voy a acostar 5 minutos antes y sigue igual, pues ya casi que pierde sentido hacerlo, ¿listo? Profe, una Lo pregunta. hacemos toda la semana, Y digamos, bueno, empezaríamos hoy, ¿no? ¿sí? Para el día, ¿hoy qué es? Hoy Miércoles es 26. miércoles. Hasta el martes, digamos, podríamos hacer el registro, ¿no? Hasta Y el todas mismo estas miércoles. horas, Hasta el mismo miércoles, porque bueno, sí, o sea, tú dices, bueno, me voy a acostar. bueno, ¿A qué hora me acosté bueno, sí, ok. ese martes en la noche me fui a la cama a tal hora y al miércoles puedo registrar finalmente cuál es el resultado. Y entonces podemos concluir, profe, eh, no tiene que decirme el día a día, ¿no? Pero decirme finalmente, ok, a qué conclusión llegamos. Entonces, de Ah, 39, ok. de 40 personas, vamos a hacer una tabla como de frecuencias y decir, bueno, listo. ¿Cuántos de ustedes tienen, cuántos de ustedes tienen eh, mejorías? ¿Y cuántos siguieron igual? ¿Vale? Pero con el compromiso de que esos que dijeron, no, profe, no me sirvió para nada, hayan hecho el ejercicio de disminuir con un compromiso paulatino. Es decir, que una Ok, persona que profe. se acostó a las 2 se va a terminar acostando por lo menos a la 1, por lo menos a la 1. Vamos a ver si 1 hora de sueño, qué tan beneficioso es, ¿vale? Profe, ¿y es necesario, digamos, acostarnos, digamos, que todos los días a la misma hora o no puede, o no? Sí, la idea es casi que apuntar a qué hora te estás acostando. Entonces, se apuntaría hora que te vas a la cama y a partir de ahí empiezas a registrar con un compromiso de irte a la cama un tiempo antes. Si tú lo dices en 5 minutos antes, entonces el día siguiente vas a registrar entonces la hora menos esos 5 minutos que dijiste, que te comprometiste. Entonces, si lo hicimos bien, el día 1 te vas a ir a las 2 de la mañana, a la cama a las 2 de la mañana, el día 2 a la 1:55, el día 3 a la 1:50, el día 4 a la 1:45, ¿bien? Y así sucesivamente. Si alguno dice, Ah, uy, ok, gracias. yo me estoy sintiendo mejor, ¿no? Puedo aumentar la dosis. O sea, aumentar la dosis me refiero a me estaba yendo a la cama 5 minutos antes, pero siento que me ayudó un resto estos 5 minuticos más de sueño. Voy a ponerme entonces 10 minutos antes, pero esos 10 minutos antes cumplirlos. Y quiero aquí que tengan eso presente porque lo que vamos a monitorear es el efecto que tiene estos pequeños ajustes, estos pequeños cambios en nuestra cotidianidad, nuestra vida cotidiana. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, verde, amarillo, rojo. Profe, ¿Sí? una pregunta. Entonces, para eso deberíamos despertarnos siempre a la misma hora. Ah, ok, esa pregunta me hacía falta. Y vamos a registrar a qué hora nos levantamos. Es decir, ¿qué va a pasar? Normalmente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que ustedes van a dormir más. O sea, si antes, digamos, ustedes se acostaban a las 2 de la mañana y se levantaban, supongamos que a las 12 del día, supongamos, ¿vale? Eh, Al irse a la cama 5 minutos antes, vamos a registrar entonces a qué horas me levanté también. Entonces, supongamos que me acosté 5 minutos antes y me levanté a las 12:30. O sea, dormí un poquito más. No hay problema. Registro a qué hora me estoy levantando. Lo que vamos a empezar es a ver un incremento, digamos, casi que es como el sueño que tenía acumulado, lo voy a recuperar. Entonces, voy a dormir un poquito más. ¿Sí? Y luego de que recupere mi sueño, lo que va a empezar a pasar es que voy a empezar a disminuir, o sea, va a empezar a normalizarse ya solito, sin despertador, voy a empezar a despertarme más temprano. Entonces, si queremos contemplar esa variable ahí, el efecto que va a tener la recuperación de sueño, podríamos hacerlo por más tiempo, o sea, 2 semanas de observación, para ver en esas 2 semanas casi que el registro de me acosté hasta ahora y me levanté hasta ahora. Me acosté hasta ahora y me levanté hasta ahora. Incluso si quieren, si lo único que quieren hacer es registrar, yo les propongo esas variables, pero si ustedes lo único que quieren registrar es me acuesto y me levanto,
para que vean que al momento que ustedes se acuestan y empiecen a disminuir el tiempo de irse a dormir más tarde, cada vez se acuesten más temprano, ¿vale? Van a ver el efecto que tiene en su despertar. O sea, van a despertar más descansados, van a despertar un poco más temprano. Y el problema es cuando yo me levanto muy temprano y no tengo nada que hacer. O sea, cuando me levanto y como digo, "No, voy a seguir durmiendo porque no tengo más que hacer". Eso entonces también se va a ir acompañando con un plan del día. O sea, que yo pueda decir, ok, entonces si me levanto más temprano, ¿cuáles van a ser mis objetivos a cumplir en este día? ¿Mm? Cosa que ese tiempo que tengo de más, mientras voy a invertir en, no sé, hacer ejercicio, voy a invertir en adelantar las lecturas que tengo pendientes, voy a hacer esta tarea, voy a adelantar en esta página que tengo, etc. ¿Sí? Pero principalmente lo que quiero es que verifiquemos a ver qué efecto tiene este pequeño cambio en nuestra vida. Esas son las dos observaciones que vamos a hacer para monitorear. Este ejercicio, digamos que lo tomo de una profe en Harvard. Ella en el curso, digamos, de introducción, digamos, a la psicología, les dice a sus estudiantes que observen la luna, ¿sí? Desde que vi eso me llamó mucho la atención y dije, y yo lo he hecho ya previamente, pero normalmente aquí en Colombia, no sé por qué, en Cali no se ve la luna. O sea, casi que siempre que hacemos el ejercicio, no hay luna por ninguna parte, entonces más bien vamos a observar el cielo, ¿sí? Y el otro, el de sueño, tiene que ver con higiene del sueño, tiene que ver con que ustedes entiendan que en la psicología muchas veces cuando enviamos a hacer algún tipo de intervención a un paciente, nosotros tenemos que saber casi que qué pasa, ¿no? Para al saberlo, entonces poder responder mejor las preguntas. Bueno, sí, también, el reto de las 5 de la mañana. Sí, es decir, igual existen muchos libros de autoayuda, muchos libros que ayudan a mejorar nuestra vida. Entonces, el asunto cuál es que ustedes lo pueden tomar como lo quieran o hacer uso de ese tiempo valioso que es un triunfo. O sea, van a arrancar con un pequeño triunfo del día. Es decir, me levanté más temprano. Y me levanté más temprano, o sea, conquisté estos minutos para mí y lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, el asunto, por eso es, no se debe sufrir. O sea, no es como, me voy a levantar a las 5 de la mañana, ese es mi objetivo, no. O el objetivo no tampoco puede ser, voy a perder X cantidad de kilos, porque también se vuelve un asunto bastante tedioso. Más bien es para qué quieres perder esos kilos, qué quieres, o para qué te estás levantando a las 5. Y es más fácil acompañar entonces cualquier meta con esta carga emocional, o sea, el beneficio que va a terminar en nosotros, para qué lo estamos haciendo, por un lado. Y por el otro, que nosotros nos podemos proponer casi que como, si vas a hacer ejercicio, pues es una cita conmigo para estar mejor, para sentirme mejor. Entonces hago ejercicio no para perder kilos, sino para estar bien con mi cuerpo, no pensar tanto, ¿vale? Más ejercitarme. Por el otro lado, levantarse temprano, entonces empieza por acostarte temprano. Entonces vamos a mirar esas pequeñas conquistas. 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, pero que podamos cumplir y que seamos constantes. Siempre 15 minutos a la hora en la que me acosté, ¿sí? Y vamos a mirar entonces a qué hora nos estamos levantando y si esto nos está ayudando a mejorar pues nuestra vida, ¿vale? Profe, ¿cómo es que se llama el muchacho que usted dijo que tardaba 20 hojas en escribir una representación? Ya te lo voy a escribir aquí Gracias. ¿vale? Ahí está para todos en el chat, Marcel Proust. Si ustedes empiezan, igual ahí, ustedes también pueden recordar algún texto, por ejemplo, no sé, Harry Potter, y entonces cómo describen, digamos, el juego de Quidditch, ¿no? El juego de las escobas y tal. Esa descripción, o cómo describen a Voldemort, o cómo describen a Harry, ¿vale?
esas descripciones son las que nos ayudan a imaginarnos, a meternos en ese relato. La historia sin fin de Michael Ende, por ejemplo, también, desde que arranca nos empieza a narrar un mundo imaginario, hermoso, y nos conectamos, empezamos a imaginarlo. Entonces, no es solo este autor, pueden tomar el autor que a ustedes les guste, que estén leyendo, como ejemplo, como que, ok, o sea, lo que tengo que hacer es casi que un ejercicio de observación, de descripción de lo que estoy viendo. ¿Qué estoy viendo en este momento? Y eso nos ayuda entonces a entender un poco que el lenguaje, si bien tiene sus limitaciones, es decir, muchas veces queremos decir algo que excede lo que nuestras palabras alcanzan a decir, pero entonces nosotros también podemos utilizar metáforas, utilizar comparaciones, como para que se entienda un poco qué es lo que nos está generando lo que vemos, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y que el otro pueda entendernos. O sea, cuando nos lee, dice, ah, claro, eso es lo que está pasando. Entonces, muchas veces es muy importante que nosotros como psicólogos pues sepamos que existen muchas alternativas, que es la cara, digamos, estética para entender a este sujeto, de que podamos brindarle la posibilidad de apalabrar, de poder expresar lo que está sintiendo, sea con un fragmento que coloquemos y que da para pensar, o sea, que permite conversar sobre eso, sea en una dinámica grupal, sea que ustedes estén en un grupo y quieran a partir de un fragmento empezar a trabajar, sea porque reparten diferentes fragmentos a diferentes personas en el grupo y los reúnen y cada uno participa. Las posibilidades de creación son infinitas, ¿bien? Entonces, hasta este momento, el discurso de la ciencia tiene esas características, ¿bien? Es un discurso que puede ser verificable, que se basa en evidencias, que tiene entonces no le teme a la refutación, o sea, casi que dice, ok, o sea, pruébame que estoy equivocado. Y si estoy equivocado, pues, por ejemplo, la física en estos momentos tiene la idea de que existe la materia oscura, la materia negra, ¿no? Y están tratando de buscar experimentos para corroborar que existe, pero puede que el corroborar que existe les lleve a decir que no existe. Pero el asunto es, la teoría en estos momentos en la que se basan para explicar muchos asuntos de física es la materia oscura. ¿Y qué es la materia oscura? ¿Cómo la podemos constatar? ¿Cómo la podemos verificar? El asunto se convierte entonces en que sepamos que tenemos que tomar esta actitud un poco de cuáles son las evidencias que tenemos, cómo construimos esas evidencias y que una vez construidas esas evidencias no temamos una evidencia que nos contradiga, sino que por el contrario podamos integrarla para mejorar la explicación o poder explicar que a veces existe la posibilidad de los errores, es decir, los márgenes, las excepciones a las reglas. O sea, una teoría no alcanza a explicarlo todo, pero trata de abarcar lo más que puede la realidad, lo más que puede la realidad. Hay personas que se salen de esa teoría, que no cuadran en esa teoría. Entonces ahí el asunto es cómo nosotros desde la psicología podemos, en una introducción a la psicología, en una historia de la psicología 2, nosotros podemos decir, ok, estamos no en la parte filosófica de la psicología, estamos en la parte científica de la psicología. De eso se trata. Este es el curso que va antes de que ustedes empiecen a ver los enfoques clínicos de la psicología. Entonces, si estamos ubicados ahí, pues necesitamos entender como cuál es ese proceder científico que nos orienta a todos. Entonces, para eso, hemos dicho que utilizamos el discurso de la neurociencia porque las evidencias que nos ha mostrado hasta el momento no han podido refutarse, ¿vale? No se ha podido refutar, o sea, uno se lesiona el cerebro y pierde la condición de sujeto, pierde su conciencia, pierde el hecho de saber qué es lo que está pasando, ¿vale? Y cuando se altera su cerebro, se altera el sujeto, cambia significativamente. Era de una forma y termina siendo de otra forma. En ese orden de ideas, la evidencia que nos da la neurociencia es que el cerebro es una parte fundamental, es una pieza fundamental
de la constitución de un sujeto. O sea, para yo hablar de psicología, y esa psicología existe en un cuerpo humano, en un sujeto humano, entonces la mente funciona por puro procesamiento cerebral, pura actividad cerebral. Entonces, si es así, tenemos esa idea y la podemos corroborar. Entonces empiezan a aparecer estudios que siguen retroalimentando esa idea, ¿vale? Y eso es, digamos, que lo que hace que la ciencia siga caminando, que nos mantenga entretenidos. O sea, cuando una teoría no permite que yo la pueda estudiar, verificar, refutar, ampliar, pues es aburrida, es un dogma, ¿vale? Por lo tanto, entonces, tomamos el discurso de la neurociencia para hablar del sujeto y hablábamos entonces de cómo la sinapsis social, la piel, todo lo que pasa, digamos, a través del cuerpo, donde nuestro cuerpo está en movimiento, está en desarrollo, es lo que le sucede a nuestro cerebro. Es decir, lo que nos hace únicos e irrepetibles son las sinapsis biológicas, y esas sinapsis biológicas se forman representando, haciendo un mapa, una cartografía de lo que está pasando en mi interior y en el exterior. Entonces, desde esa perspectiva, eso nos lleva a entender las diferencias individuales, que tenemos una carga genética y que tenemos unos factores epigenéticos, unas modulaciones epigenéticas que suceden en los entornos sociales con los que interactuamos. Es lo mismo si yo provengo de una familia vegetariana que no consume ningún tipo de sustancia, que medita y que, ¿vale? Mis sinapsis biológicas van a tener esa característica, o sea, vamos a representar que la carne no es, digamos, un alimento adecuado para mi salud y que cuando esté con una persona que coma carne, pues yo voy a decir, ¿pero por qué? Pues porque las experiencias que ha tenido a través de la piel le han enseñado que la carne, pues, sí, sirve, que es buena. Entonces, tenemos estas culturas distintas, sociedades distintas, mundos distintos que se representan en el interior del cerebro a través de las sinapsis biológicas. El otro elemento que también necesitamos incluir es el elemento que está relacionado entonces con la teoría de la evolución. La teoría de la evolución, pues en últimas, nos está hablando de una historia, ¿cierto? La teoría de la evolución nos está diciendo es que tenemos un ancestro común y que, no sé si ustedes dentro de biología, dentro de noveno, décimo, 11, ¿qué recuerdan de la teoría de la evolución? ¿Cuáles son como sus principales ideas, como tesis, axiomas? ¿Cuál es el mecanismo, digamos, de evolución que recuerdan? ¿O no recuerdan de eso mucho? Yo, como cuando uno dice, ¿qué se les queda de esa idea, ¿no? ¿Qué es lo significativo de esa idea? Y sobre todo, esa idea, ¿qué tiene que ver con nosotros al estudiar la psicología? Profesor, perdone, ¿puede repetir otra vez la pregunta? Pues escuché lo último, pero no escuché el principio, porque es que no sé qué le pasa a esta cosa. Dale, dale. Mira, nosotros hemos establecido una relación entre el discurso de la neurociencia como ciencia y las razones por las cuales consideramos que esa neurociencia nos permite la interpretación de este sujeto, leerlo, comprenderlo. Y estamos en ese discurso de la ciencia introduciendo también la teoría de la evolución. Y les preguntaba entonces de lo que recordaban de noveno, décimo y 11, o de lo que han leído por aparte, ¿por qué creen que la teoría de la evolución pues, tendría que ver con la psicología? Así como estamos haciendo la conexión entre sinapsis sociales, sinapsis biológicas, psicología, ¿por qué teoría de la evolución tendría que ver con la psicología? ¿Y qué recuerdan de esa teoría? Casi que es tratar de, número uno, ¿qué recuerdan de la teoría? Número dos,
cómo esa teoría nos permite entonces entender al sujeto humano. ¿Mm? Y el comportamiento. ¿Listo? Eso sería. Pues más que todo lo que yo podría recordar ¿Sí? es que nosotros venimos cambiando a través del tiempo, siendo nosotros una especie distinta y que después nosotros nos acostumbramos a nuestro entorno, que antes éramos como animales, pero ahora pues nos fuimos desarrollando. Y el caso es que ese desarrollo tiene que ver mucho con la psicología, pues pienso yo, por el tema de que pues nosotros cada vez vamos cambiando más y nosotros no seríamos nada sin nuestro cerebro. El cerebro es el que controla todo lo que nosotros hacemos cada día, lo que nosotros comemos, lo que nosotros pensamos, o sea, prácticamente todo. Entonces, ese pensamiento se ha ido desarrollando a través del tiempo y obviamente no vamos a pensar lo mismo que los humanos por ejemplo, de los cavernícolas, los ejemplos de los cavernícolas, porque ellos no tenían, por así decirlo, el nivel de inteligencia que nosotros tenemos ahora mismo. Entonces, la teoría de la evolución podría, o sea, según mi parecer, lo que yo tengo entendido, podría ir como por ese punto, o sea, de que el cerebro se ha ido desarrollando y ha ido evolucionando y esa evolución es lo que nos ha ayudado pues a evolucionar también a nuestro cuerpo. Ok, ok. Yo apoyo lo que dice mi compañero, pero yo también creo que evolucionamos en el sentido social, ¿no? Pues basándonos un poco más en lo social, pues yo diría que nosotros somos seres sociales y nosotros empezamos a hacernos en, no sé cómo decirlo, manadas, no sé, y empezamos a, porque era nuestro método para sobrevivir. Entonces siempre hemos estado como en esa supervivencia, porque malo bien el ser humano, digamos que en ese tiempo no tendría, digamos, las mismas capacidades que ahorita tenemos, o sea, hablando un poco de inteligencia o así, mediante la evolución. Entonces teníamos que hacernos con grupos de personas, con nosotros mismos, para llegar a que la especie sobreviviera. Entonces yo creo que también va un poquito más también por lo social, lo de la evolución, ¿no? Y a medida que el ser humano fue evolucionando socialmente, pues se tuvo que haber hecho lo de las letras, lo de las palabras, lo de los símbolos, lo de los códigos con los que nos comunicamos. Claro, claro. Entonces miren que ahí tenemos un aspecto importante y es que hay una relación entre el ambiente y el organismo, ¿sí? Es decir, la teoría de la evolución básicamente se pregunta por el origen. ¿Cómo surgieron los pulgares oponibles, por ejemplo? ¿Cómo llegamos nosotros a tener una adaptación? Entonces, palabras claves que aparecen dentro de la teoría de la evolución son la adaptación. Entonces, lo que nos va a decir en últimas es que nos vamos a preguntar, o la idea cuál es, que todo tiene un origen, todo tiene una causa. Por lo tanto, una persona que tiene una depresión, la teoría de la evolución nos va entonces a decir, la depresión es un mecanismo de adaptación, o sea, la respuesta que dio este organismo a su entorno para adaptarse fue deprimirse. O sea, ese fue el mecanismo de adaptación o con lo que contaba, los recursos personales con los que contaba, no alcanzaron, no fueron suficientes para adaptarse a la situación en la que se encontraba y como consecuencia desarrolló una depresión. Pero en últimas, lo que se está preguntando la teoría de la evolución es la causa, el origen, ¿sí? La etiología. Entonces, desde esa perspectiva, vamos a decir que tenemos un entorno, un medio ambiente y un organismo. Por lo tanto, los cambios ambientales generan cambios en el organismo y los cambios en el organismo van a generar cambios ambientales en una relación bidireccional. Por lo tanto, las adaptaciones de los, por ejemplo, cuando empezó a existir
una temperatura de mucho calor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó con los organismos que existían en esas temperaturas? ¿Qué adaptaciones empezaron a surgir? ¿Qué mecanismos de adaptación surgieron? Las adaptaciones que normalmente surgen es lo que tiene que ver con el pelaje, ¿bien? Pero al mismo tiempo, nosotros, por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez hay hombres con menos pelo, por decirlo así, con menos vello. Y estas adaptaciones, nosotros le estamos diciendo genéticamente a nuestro organismo, al nosotros estar interactuando con el ambiente, estaríamos diciendo nosotros a nuestros genes, porque todo el tiempo estamos en evolución, no es necesario pelo, porque en estos momentos las condiciones ambientales son unas condiciones de altas temperaturas. Entonces, los que vengan posteriormente no van a necesitar pelo. Pero si tuviéramos unas condiciones ambientales de hielo, de frío, entonces, si yo nazco sin pelo, ¿vale? Con poco pelo, entonces lo que voy a empezar a generar es una adaptación a este entorno y la siguiente generación lo que va a hacer es nacer con esa adaptación. Ahora, ¿cuál es el mecanismo entonces de adaptación? ¿Cómo se generan las adaptaciones? ¿Cuál es el mecanismo entonces de evolución? La palabra clave que vamos a utilizar acá es la selección natural. Entonces, cuando nosotros decimos, todos los que estamos aquí sentados somos mutantes, a lo X-Men. Es decir, el color de nuestros ojos es una mutación, mi color de cabello, mi altura. Es decir, todos tenemos unos genes, pero hay mucha variabilidad. Es decir, no hay un ser humano idéntico, parecido. Pero tenemos que nuestros genes son muy similares, es un 99.999, pero hay pequeñas variaciones. Esas pequeñas variaciones son lo que nosotros hemos casi que seleccionado, ¿vale? Para expresar, o sea, a nivel fenotípico, a nivel de la expresión genética, podemos decir que es lo que tenemos. Yo puedo tener en mis genes ojos azules, el cabello rubio, etcétera, ¿vale? Pero a nivel fenotípico no tengo esa expresión genética, la tengo es en mis genes. Sí. Las personas de Asia, ¿vale? Digamos que estudios muy interesantes relacionados con hacer un mapeo genético hace que yo pueda tener una medicina de precisión, es decir, si la diabetes tipo 1, por ejemplo, está más asociada con genes africanos, o sea, genes afro, ¿vale? Si a mí me hacen, yo fenotípicamente pues soy blanco, ¿cierto? Pero si mi carga genética, mi familia tiene más carga genética africana, pues a mí, si me dan un medicamento para la diabetes, tienen que considerar que yo tengo mayor propensión a la diabetes aun cuando sea blanco por mi carga genética de mi historia filogenética, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros podemos tener genes asiáticos, genes africanos, genes europeos, como casi que en la mayor concentración es como la principal concentración genética. ¿Y por qué? Porque realmente al principio teníamos la Pangea, ¿cierto? Estaba todo unido. África, donde nacimos, donde crecimos, donde todo se dio, y luego se fueron separando los continentes. Y en suma, eso digamos que lo que lleva es a que los cruces genéticos pues provengan en gran medida de personas que estaban con mucha exposición al sol, y la mucha exposición al sol pues genera que la melanina pues cambie para protegernos del sol, entonces tenemos una pigmentación oscura, ¿vale? A diferencia de personas donde tenemos menos sol, donde ya no necesitamos esa pigmentación oscura. Entonces, desde esa perspectiva, el mecanismo de evolución es la selección natural. Desde esa perspectiva, entonces, lo que diríamos es que nosotros cuando estamos estudiando a una persona, cualquier persona,
todas las adaptaciones, todos los comportamientos que se observan son resultado de la adaptación de ese organismo a su entorno. Entonces, ejemplo, un chico, un niño, ¿vale? Que crece en un entorno donde se habla fuerte, ¿vale? Donde se gritan todo el tiempo. Pero no se gritan porque se quieran maltratar, digamos, estamos hablando de la costa pacífica colombiana, que todos a los gritos, ¿bien? Pero no es porque se quieran maltratar, o sea, no hay, digamos, que la intencionalidad, es simplemente que a nivel cultural se habla duro, se habla fuerte. Y desde esa perspectiva, entonces, cuando este sujeto va a ir a otro entorno cultural, él va a responder desde esas condiciones adaptativas. Es decir, él se da cuenta que en su entorno, para ser parte de su entorno, para adaptarse a su entorno, debe hablar fuerte, debe hacerlo de esa manera. Entonces, cuando llega a otros entornos, él va a manifestar este comportamiento que es el que le dio resultado en su contexto. Pero ¿qué sucede cuando cambiamos de contexto? Que muchas veces estos mecanismos de adaptación no necesariamente, ¿vale? Van a tener ese efecto positivo. Normalmente las personas que están aquí van a decir, no es necesario que nos grites, baja la voz, baja la voz, baja la voz, hasta que termina entonces disminuyendo ese comportamiento, ¿vale? Y entonces, lo que nos dice entonces la teoría de la evolución es que, en suma, todos los comportamientos que se exhiben, es decir, aquellos que ustedes pueden ver, notar, ¿listo? Observar, son comportamientos en los cuales el organismo tiene una ganancia. ¿Sí? Hablamos de economía, de intercambio entre... Sí, sí. Entonces, el intercambio entre el organismo y el entorno, ¿vale? Es una economía, donde el entorno gana y el organismo gana. Por lo tanto, una explicación, por ejemplo, para el homicidio, para un asesino serial, por ejemplo, es, desde la teoría de la evolución, tendría que ver es con que el organismo gana más con la conducta homicida que la consecuencia de meterlo a la cárcel, vamos que cuando se sopesan las dos cosas, lo que orienta el comportamiento y lo que exhibe es la ganancia organísmica, que hay un mayor beneficio. ¿Vale? Es casi como que ese comportamiento es el que me permite adaptarme, con el que me siento a gusto. ¿Sí? Por lo tanto, las adaptaciones que tiene un organismo, nosotros no podemos cambiarlas de la noche a la mañana, a menos que podamos sustituir esas por otros nuevos comportamientos, por unas nuevas conductas que sean, que él perciba también como beneficiosas. Es decir, los que fuman, entonces dicen, listo, lo voy a sustituir por mascar chicle. ¿Listo? Y ese es, digamos, un cambio sutil de comportamiento, de conducta, donde uno, digamos, genera un poco más de daño y el otro, pues, no lo hace tanto. Lo mismo es cuando ustedes, por ejemplo, tienen mucha rabia y socialmente aceptado es que usted vaya y casque a su compañero en un escenario o sea, exprese su molestia. En el deporte, ahí es socialmente aceptado, pero no es socialmente aceptado que usted, porque tiene rabia, vaya y golpee a alguien fuera de un escenario, de un contexto donde se acepta. Entonces, hay comportamientos que adaptativamente vamos a ver adaptados, es decir, una persona socialmente adaptada es una persona que exhibe los comportamientos en los contextos donde se demanda. ¿Vale? El asunto ahí es que hay muchas variables que van a incidir en cómo elegimos cuándo un comportamiento es adecuado en este contexto. Y eso va a depender en gran medida del lóbulo frontal. Pero eso digamos que lo vamos a hablar en psicofisiología. Pero aquí digamos que vamos es simplemente a nombrar, ¿vale? A nombrar que sí, o sea, no es fuera de lugar el hecho de que uno diga mucho desadaptado. Porque normalmente el ser humano, o sea, ser humano, tiene la connotación de que expresa una experiencia social acumulada. Es decir,
hemos dicho que estos son los comportamientos humanos, ¿vale? Entonces un ser humano va vestido, huele bien, todo lo que se aleje de lo animal, o sea, nada que nos recuerde lo animal. Por lo tanto, usted no puede matar porque sí, usted no puede andar en pelota porque sí, usted no puede oler feo porque no es bien visto. Para eso entonces nos inventamos las leyes culturales, está la policía para hacer valer entonces estos acuerdos culturales de que vaya vestido, de que huela bien, de que no mate porque sí, ¿bien? Entonces, ahí decimos que tenemos este comportamiento adaptativo, ¿listo? Por lo tanto, entonces, la pregunta que nos tendríamos que hacer lógicamente sería que cada comportamiento por el cual nosotros decimos que un paciente está en una categoría de diagnóstico, implicaría, por lo tanto, pensar que esa conducta que se exhibe es una ganancia para el organismo y, por lo tanto, tenemos que nosotros entender muy bien el medio ambiente, es decir, en qué momentos esa conducta se exhibe, para qué se exhibe, qué gana, ¿vale? Porque entonces uno diría, ¿tengo que intervenir a él o al ambiente? Tengo que modificar el ambiente para que entonces esta conducta se matice, se suavice. Es decir, el niño que miente, el niño que dice mentiras constantemente, uno puede decir el mitómano, ¿no? ¿Qué gana con no decir la verdad? ¿Será que su entorno está listo para escuchar la verdad? ¿O es más fácil, gana más como organismo, no aceptar la verdad? Es decir, mi padre falleció, puedo decir está de viaje, o mis padres se separaron, puedo decir está de viaje, están de viaje. Desde esa perspectiva, entonces, es entender que todo comportamiento tiene una historia. Por lo tanto, el lenguaje, cuando aparece el lenguaje, tiene entonces un hito previo al desarrollo, que era lo que hablábamos sesión anterior. En el niño como lingüista, perdón, el genio lingüístico de los bebés, se muestra cómo hay una curva del desarrollo, ya la sabemos, que a los 7 años se crece, digamos, en ser un experto en el lenguaje, ¿sí? Un experto en otro lenguaje. Eso ya lo sabemos, pero ¿por qué se presenta? ¿Cuál es, digamos, que el umbral? ¿Cuál es el precursor? Entonces uno puede hacer muy similar a la historia de Dragon Ball Z, ¿no? O sea, tenemos a Goku. Goku entonces luego pasa a ser un Super Saiyajin, luego un Saiyajin 3, luego 4, luego nivel Dios y bueno, y así sucesivamente, ¿vale? Y entonces lo mismo es con nosotros. Tenemos el comportamiento ya instaurado, ¿vale? O la conducta instaurada. Eso tuvo unos precedentes y eso nos sirve para estudiarlo todo, o sea, nos sirve para entender entonces que para que aparezca el lenguaje, antes de aparecer el lenguaje, entonces se necesita tener un aparato fonoarticulador maduro. Si yo no tengo un aparato fonoarticulador maduro, por ejemplo, tengo un frenillo sublingual y tengo pegada mi lengua aquí, no va a poder hacer un fonema, que es rrr, no puedo poner mi lengua en el paladar y vibrar. Tengo esa condición de base, entonces para yo poder producirlo, tengo que tener control motor voluntario, ¿vale? En ese sentido, entonces, eso nos lleva a entender que hay eslabones, como momentos en el desarrollo, ¿vale? Como si fuera una escalera que se va desarrollando, ¿vale? Pero entender, no, quiero que esto se entienda también importante y es que lo que actualmente la teoría nos dice es que no hay un inicio ni hay un final. O sea, nosotros no podemos decir, vamos a empezar por aquí y luego va a seguir aquí y luego aquí y luego aquí, sino que lo estamos pensando en términos de la cognición, en términos de cómo producimos conocimiento. Eso lo vamos a hablar en la siguiente sesión con más calma, ¿vale? Pero es que se entienda que cuando estamos hablando de teoría de la evolución, es entonces pensar por la historia, o sea, pensar que lo que estamos observando hoy día, o sea, el Alejandro del 26 de agosto, es el resultado de los Alejandros desde 1985 a la fecha y que eso tiene una historia, que eso no se torció en una dirección de desarrollo porque sí, ¿vale? Porque sí, sino que tiene una historia, tiene un porqué, ¿vale? Con eso en mente, decimos entonces que todo comportamiento a través de la selección natural, o sea, palabra clásica que no se les puede olvidar es selección natural.
Si se les olvida cualquier otra cosa, que no se les olvide selección natural. Selección natural es el mecanismo de adaptación con el cual nosotros decimos, vamos a comportarnos de esta forma, selección natural. Vamos a expresar estos genes, selección natural. ¿Listo? Voy a ser chiquito, voy a ser alto. Todo eso es pura selección natural. Porque ¿de dónde proviene esto? Puras observaciones. O sea, lo que hizo Darwin en últimas fue decir, bueno, ¿y qué Dios tan raro? Porque es que en ese momento Dios era el creador, ¿no? Era un origen divino de todo. Entonces Darwin decía, ¿qué Dios tan raro? ¿Cómo así? O sea, Dios está jugando los dados, pues. Porque voy a una parte del mundo y los animales son de una forma. Y voy a otra parte del mundo y los animales son de otra forma. ¿Qué Dios tan raro? Deberían todos los animales ser iguales. ¿Por qué son diferentes? Y entonces empieza a notar que el pico de un ave es diferente porque tiene la necesidad de comerse una fruta que tiene esa característica. O sea, necesita un pico que rompa la semilla, mientras que otro tiene un pico más largo porque tiene que introducirlo en una flor. Entonces es el ambiente el que empieza a fijar cuáles son los genes que se van a expresar. Entonces la selección natural empieza a que solo los que tengan esa adaptación sobrevivan y los que no la tengan se mueran. Porque solo los que pueden comer de la flor con la adaptación de tener el pico como el colibrí pueden pasar a la siguiente generación. Entonces, la selección natural determina qué mecanismos de adaptación son los que se van a privilegiar. Entonces, nosotros como especie humana ya hemos, por selección natural, dicho qué necesitamos para hacer. Entonces, necesitamos pulgares oponibles, necesitamos un lóbulo frontal, necesitamos del lenguaje, principalmente caminar erguidos, ¿vale? Ese tipo de elementos, entonces, ya son cosas que vienen con nosotros, dos ojos aquí, pues, al frente. Entonces, desde esta perspectiva, lo importante es eso, recordar que toda nuestra historia tiene un para qué, o sea, nos adaptamos y nos adaptamos gracias a esa selección natural en ese intercambio organismo-ambiente. De esto igual vamos a continuar hablando en la siguiente sesión y les voy a compartir una lectura de Oliver Sacks relacionada con Darwin para que terminemos de posicionar un poco mejor este asunto de la teoría de la evolución y que las dudas que surgen de ahí pues las podamos abordar en la siguiente clase, ¿listo? ¿Tienen alguna pregunta en este momento antes de que nos saque? No, profe. Okay. Pues por mí está verde. Okay, Profe, okay. estamos en verde. Todo muy claro, profe. Listo, adelante. Ok. Entonces, les escribiré entonces la lectura y nos vemos entonces la siguiente sesión. Espero que hagan sus observaciones también. Bueno, Bueno, profe, profe, gracias, chao. Bueno, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.